Más, Señor, y como siempre, Dios mío, levantamos nuestra voz para rogarte, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, con tu palabra, Dios mío. Sabemos que tú nos hablas, Señor, cada día, Señor, a nuestros corazones. Y yo sé que tú hoy vas a hablar también a cada uno de nosotros para que podamos seguir entendiendo, Señor, tu voluntad. Bendice, Señor, al pueblo, Señor, y Espíritu Santo, invocamos tu nombre, abre las mentes y los corazones, Dios mío, para que puedan ser tocados, Jesús, a tu palabra, a tu mensaje. Bendice mis labios, Señor, y que puedas transmitir a través de ellos, Señor, lo que has puesto en mi corazón. Bendícenos, Padre, perdona nuestras deudas, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, tenemos la costumbre por naturaleza, de ser rebelde, porque la condición humana, o por lo menos en mi condición en la que yo me encontraba, fui un rebelde. No cabía en mi mente y en mi corazón que no estuviese dentro de mi vida. ¿Y por qué tengo yo que hacer eso? Pero sabes, yo leyendo el otro día el mensaje, leí unas palabras bien cortitas que es: así dice el Señor. Y el Señor es la autoridad. Amén. Había un hombre que quería hablarle a un grupo había varios hombres que estaban en una conversación, y el hombre quería entrar. Como cuando un niño llega y quiere interrumpir una conversación, se han dado cuenta de que el niño siempre es como medio metiche: papi, cállate, le dicen, ¿no? Estamos hablando los adultos. Pues aquel hombre llegó aquí a aquel grupo de hombres que estaban hablando y no le dejaban que entrara en la conversación hasta que uno dijo: un momento, el Señor quiere hablar. Y entonces él dijo en sus primeras palabras, esto es un hecho verídico. Dice: es verdad lo que usted ha dicho, que el Señor quiere decir algo. Pero él no se estaba refiriendo a él como Señor, sino al Señor Jesucristo, que iba a traer un mensaje a aquel grupo de hombres que estaban enfrascados en su conversación. Así que ¿cuántas veces el Señor quiere traer un mensaje a su pueblo? Y el pueblo, en la mayoría de los casos, está enfrascado en sus cosas, en sus conversaciones. Y te digo algo, y bien serio, en la mayoría de los casos le dicen: espera un momento, estamos hablando nosotros al mensaje. Y no me pueden decir que no, porque culto tras culto lo veo. Cuando hablamos de que el Señor quiere hablar, y sin embargo nosotros en nuestras conversaciones no permitimos que el Señor hable. Cuando la actitud de nuestro corazón debería decirle a los demás: el Señor va a decir algo. Pero se dan cuenta cómo esa actitud no está en nosotros por nuestra naturalidad, por nuestra carnalidad, por nuestro bajo rendimiento en discernir qué es lo que Dios quiere para nuestra vida. Y entonces opacamos muchas veces el mensaje con nuestro yo. ¿Sabes? Yo sé que Dios puede hablar de muchas formas y de muchas maneras. De hecho, casi todos los días entendemos lo que Dios quiere para nuestra vida. Entendemos cuál es el área que debemos disciplinar. Entendemos cuál es el área que nosotros debemos de corregir. Vamos entendiendo en el Espíritu Santo cómo el Señor quiere que nosotros nos conduzcamos. Y a través del tiempo, a través del esfuerzo, nosotros vamos a ir teniendo logros personales, logros espirituales en nosotros, si dejamos que el Señor nos hable. Si te pones a hablar tú, poco entenderemos. Así que vámonos a Mateo capítulo 2, versículo 13, porque yo cuando leí ese pasaje estaba leyendo la Escritura y leí: así dice el Señor. Entonces cuando leía eso, entendí que si así dice la Escritura, así dice el Señor, te guste o no te guste, se va a cumplir.
porque así dice el Señor. Y me puse a leer desde el principio en Génesis, en el principio, y casi siempre en casi todas las escrituras en el principio empieza y dijo Dios, sea la luz. Y dijo Dios, crezca la hierba. Y cada vez que él pronunciaba esas palabras, algo ocurría. Algo ocurría. Y dijo Dios. Es decir, cada vez que él pronunciaba su palabra se tenía que cumplir. Porque lo que él siembra no vuelve vacía. Entonces eso me dio luz. Y yo dije, Señor, si tú dices así, así dice el Señor, o dijo Dios, ¿quiénes somos nosotros para oponernos a tu voluntad? Porque quieras o no se va a cumplir. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. Amén. Para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta. Y las cosas se tienen que cumplir y se van a cumplir porque así dice el Señor. Querramos o no. Pero aquí hay varios puntos bien importantes. Yo cuando leía esto me puse a pensar en la vida de José. No era un hombre convertido de hace 40 años, no era un convertido como lo entendemos ahora, que lleva 20 años en el Evangelio, de leer la Escritura. No, era un hombre que él se le apareció un ángel en sueños y le dijo, mira, recibe a tu pareja porque lo que le ha ocurrido es del Señor. Y él no puso trabas, no puso impedimentos, sino que entendió el sueño, entendió la revelación y actuó en ese sentido. ¿Me están entendiendo? Entonces él en un sueño, sin ser tan creyente de recibe un sueño y le dice, y él dice, despertando. Y eso me chocó, me tocó bastante, porque el Espíritu me llevaba a ese pasaje que decía, despiértate tú que duermes y levántate y te alumbrará Cristo. Y él, sin ser un creyente de años, dice que, y él despertando, después del sueño, claramente que es obediencia al sueño, obediencia al mensaje, obediencia a así dice el Señor. Y eso nos tiene que traer temor porque muchas veces, como dice mi esposa, mientras más viejo, más pellejo. Recibimos sueños, recibimos revelaciones y nos despertamos. Seguimos en el sueño, soñando. Ay, cuando llegaré allí al cielo y cómo será cuando el Señor nos dice despierta ya del sueño. Porque en ese sueño hemos recibido palabra del Señor. ¿Cuántos alguna vez han recibido, se han despertado por la noche? En el Señor habla. Porque despertarse por la noche se despiertan todos. A todos nos ha pasado un dolor de guata, qué sé yo. Pero hay casos que son tan especiales que no sabemos por qué nos despertamos, que entendemos que algo va a pasar, algo va a ocurrir y entendemos que debemos de orar porque José se despertó, tomó de noche al niño y a su madre y se fue para Egipto. Sin ser un cristiano de 20 años. Él entendió bien clara la visión, así dice el Señor, despierta, levántate. Toma a tu esposa y al niño y huye a Egipto, porque Herodes quiere matar. Nuestras vidas y no reaccionamos, porque no discernimos cuando así dice el Señor. Y yo te transmito eso porque son mis inquietudes. Vivimos tiempos muy difíciles, hermano. Difíciles. El amor de muchos se está apagando.
Las cosas del mundo están entrando en el pueblo cristiano. La música está apagando ese espíritu de adoración y está entrando un espíritu de comercio, de concierto, y no va por ahí el asunto, hermano. Y tiene que haber un así, dice el Señor. Muy bonita la música y todo lo que quieras, pero la verdadera alabanza no va por ahí. No va por ahí. Yo me deleito en la música y todo lo que quiera, los ritmos, pero no va por ahí la adoración al Señor. No creo en un Dios rítmico. Perdóname que te diga, no lo creo. Ni rock, ni rapero, ni salsero, no creo en un Dios así. Creo en un Dios que hay que adorarle en espíritu y en verdad, con palmas, con cánticos del corazón que salen de lo profundo en adoración a Él. Lo demás es pura paja que va a ser consumida por el fuego cuando llegue la hora, créeme. Así que dice, despertando tomó al niño de noche a su madre y se fue a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo dicho por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Amén. Qué interesante este punto. De Egipto llamé a mi hijo. De Egipto, del lugar de esclavitud, del lugar de servidumbre, del lugar donde hemos estado sucios ahí en el barro, haciendo adoquines de barro con paja ahí, todo sucio, esclavitud, matándonos para poder comer y vivir. Y todavía hay muchos que andan en esa esclavitud que no quieren ser sueltos porque no escuchan así, dice el Señor. Y de Egipto llamé a mi hijo. Y de Egipto has sido llamado tú. ¡Aleluya! Para que seas libre. Libre en el Señor. Amén. Génesis capítulo 1, versículo 3. Génesis 1:3, el Señor, al principio, porque estuve leyéndolo y dice así: y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, hagamos al hombre. Y todo lo que Él decía se debía de cumplir, pero quise resaltar este pasaje. Quise resaltar este pasaje porque sé que debe de cumplirse. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo? Creo que fue al apóstol Pablo cuando el Señor se le apareció y le dijo: y te he puesto para que seas luz en los gentiles, para que los saques de las tinieblas a la luz. Es decir, la comisión que tenía el apóstol Pablo, creo que era él, si no me equivoco, era de separar. Y creo que nosotros, como hijos de Dios, como siervos de Dios, debemos de continuamente separar las tinieblas de la luz, porque hay tinieblas en nosotros. Si la luz que hay en ti son tinieblas, dice la Escritura, ¿cuánto no serán las tinieblas de afuera? Así que yo entiendo que hay tinieblas todavía en nosotros porque no entendemos muchas cosas hasta que sean reveladas por medio de su palabra. Así que dice: y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día, para poder diferenciar. Cuando Jesús estuvo entre nosotros durante casi todo su peregrinaje, Él anduvo en luz y las tinieblas no tenían nada contra Él, no podían. Él pasaba en medio de aquellos que querían apedrearle y no podían tocarle un pelo porque no era el tiempo de las tinieblas. Hasta que Él fue entregado por Judas y se debía de cumplir la Escritura, y entonces Él dice: el tiempo, la hora ha llegado, la hora de las tinieblas, se le ha dado autoridad para que tenga potestad sobre la luz. Y aunque Él tuvo que padecer en el huerto de Getsemaní porque las tinieblas ya se habían apoderado, a Él pudieron golpearlo, pudieron escupirlo, masacrarlo, crucificarlo y darle muerte. Dice que luego la luz resplandeció entre las tinieblas, porque Él venció a la muerte. Amén. Y esa es nuestra esperanza, que las tinieblas no tienen potestad sobre la luz. Pero dijo Dios, y creo que tiene que ser continuamente la misma actitud en el corazón del hombre: separar la luz de las tinieblas. Aquellos que tenemos algo de entendimiento, entendemos cuando algo no es de Dios. Si tú permites que las tinieblas avancen, entonces te pasarás, como decía Obi-Wan Kenobi, al lado oscuro.
¿Y cuántos nos han pasado al lado oscuro? ¿Cuántos? ¿Cuántos nos han pasado al lado oscuro? Parece que prefieren vivir ahí, en el libertinaje, Pero cuando venimos a la luz, y muchos no vienen, ustedes saben por qué, para que sus obras no sean manifiestas, porque son hechos vergonzosos. Pero cuando uno viene a la luz, está declarando que no quiere andar más en tinieblas. Amén. Los que no vienen es que quieren seguir ahí, oculto. Pero dijo Dios, sea la luz, y vio que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. ¿A cuántos les gusta salir después de las 11 de la noche? No me digan que no, sean honestos. Aquí hay gente que le gusta salir después de las 11 de la noche porque es otro ambiente. No me digan que no. No se va a una discoteca a las 6 de la tarde. Las han inventado para agarrar a los jovencitos o para ganar más plata, pero las verdaderas empiezan después de las 10 de la noche, donde la noche toma posesión de los cuerpos, entra el embriague ahí, venga, dale que te pego, y darle rienda a la carne, y luego un poquito de salsa, un poquito de carne, un poquito de fornicación, adulterio, de engaño, todo eso ahí por la noche. Y luego llega el día y se acuestan a dormir. Yo viví así por casi 15, 20 años. O sea, que sé lo que estoy hablando. Deseaba que llegara la noche. Y eso es lo que ocurre, lo mismo en el corazón de los hombres, que desean que llegue la noche, las tinieblas, para poder hacer lo que ellos quieren. Embriagarse de las cosas del mundo. Pero separó Dios la luz de las tinieblas. No se puede vivir en los dos bandos. No se puede vivir en los dos bandos, porque amarás a uno y aborrecerás al otro. Así que somos de hijos de, por lo tanto andemos y no te preocupes que Chilectra no te va a cobrar. Hechos capítulo 7, versículo 33, dice la Escritura. Es importante que entendamos esto. La mayoría de las profecías que vienen en el Antiguo Testamento es: así dice el Señor. El profeta tenía que ir y anunciar lo que el Señor había dicho y se iba a cumplir. Hechos capítulo 7, versículo 33. Este ya lo conocen muchos de ustedes, pero es una realidad. Y le dijo el Señor, ¿qué le dijo? Quita el calzado de tus pies, le dice el Señor. Y es una orden. No es, por favor, ¿te podrías quitar los zapatitos, brother, que está ahí en Tierra Santa? O sea, es quita el calzado de tus pies. Es una orden. Porque el lugar que estás es Tierra Santa. Y sigue diciendo: ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su gemido y he descendido para librarlo. Ahora pues ven, te enviaré a Egipto. Vemos como hay un propósito ahí. Pero lo que me llama la atención es que le dice a Moisés: quita el calzado de tus pies. Ustedes saben que la Escritura habla de que en aquel lugar donde la presencia de Dios estaba, ninguna limaña, ningún insecto, nada podría estar en su presencia. Dice que hasta las piedras se resquebrajaban. ¿Tú te imaginas a Moisés no queriendo quitarse el calzado de sus pies? O a Moisés pensando y diciendo: chuta, pero qué cosa, pero Señor, ¿qué tiene que ver mis zapatos con que me pongan tu presencia? ¿Te imaginas a Moisés dándole vuelta al asunto diciendo: pero Señor, ¿qué onda? ¿Cómo es posible que me pongan los zapatos? ¿Qué tiene que ver eso con que yo converse contigo? O sea, yo no me imagino a Moisés poniendo trabas o haciéndose preguntas que nada que ver cuando le está dando una orden. Quita el calzado de tus pies. Y le dijo el Señor, y a eso es lo que voy, que cuando el Señor da una orden, cuando vemos en las Escrituras, así dice el Señor, o el Señor habló, o el Señor dijo, debe de cumplirse. Ahora, ¿cuántos no hay que oyen esa palabra, quita eso de tu vida? En el caso de Moisés, era el calzado de sus pies.
pero tenemos un Dios santo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se han quitado hoy algún calzado? ¿Has quitado algo? Porque yo te digo una cosa, para entrar en la presencia de Dios no vas a entrar como a ti te agrada. No vas a entrar, porque así como entras vas a salir sin nada. Pero hay hombres que saben quitarse el calzado, hay mujeres que saben quitarse aquellas áreas de su vida para poder entrar en la presencia del Señor, en la santidad del Señor. Y yo meditaba, Señor, ¿cómo es el asunto? Porque a veces no entiendo. Y a veces nos conformamos con escuchar la voz de Dios, por medio de su palabra, por medio de un mensaje, pero es muy diferente a estar en la santidad de Dios. Es diferente, hermano. Y por ahí no entra cualquiera. Como en el antiguo pacto, no entraba cualquiera. Entraba el sacerdote y una vez al año y tenía que entrar con un traje lleno de campanillas. Y ahora es igual, aunque tenemos amplia entrada, porque Jesucristo rasgó el velo, no todos entran a la santidad de Dios, no entran. Créeme lo que te estoy hablando. Si hay alguien allá abajo, no sé, vamos a poner a Alexis, y yo digo, Alexis, él no está en mi presencia, pero él oye mi palabra, así lo entendí, así me lo dio el Señor. Él oye mi palabra y él se goza en escuchar la voz de la autoridad. Y yo me gozo al escuchar la voz de Dios. Como Adán y Eva cuando oyeron la voz, pero estaban escondidos. Pero venir a la presencia de Dios, y yo quiero que tú medites, porque yo medito en eso, es diferente, hermano, no es cualquier cosa entrar en la santidad. Porque cuando entras en la santidad, tiene que haber arrepentimiento, tiene que haber un desechar de nosotros algo que produce tinieblas, que produce, no sé, hay tantas cosas que hay que quitar para poder. Y cuando estás en la presencia de Dios, entonces el deleite es indescriptible. No sé a quién le contaba el otro día una reunión, no sé a quién fue, se lo conté, que estábamos en una reunión donde estábamos haciendo el discipulado en España, y nos reunimos 3 hermanos. Alfonso era uno que era pintor, y yo, y decidimos alabar al Señor. La actitud de nuestro corazón era tan pura y tan sincera, estábamos en un nivel que era, se podía decir, de santidad. Así que decidimos, en ese sentido, venir y alabar al Señor. Nos sentamos en una cosa igual que esta, ahí en Barcelona, tú conoces. Y dijimos, vamos a grabar las alabanzas y tal. Y pusimos el play y empecemos a adorar al Señor. Y yo te lo digo de corazón, hermano, pasaron como 2 horas o 3, no recuerdo ya, pero fueron como 2 minutos. Cuando abrimos los ojos, había un calor tan, no sé cómo explicarlo, era como que no estábamos en este mundo, vaya. La adoración era que fluía y cantábamos, y había un fluir tremendo. Cuando abrimos los ojos, los 3 nos miramos y sabíamos que allí había ocurrido algo sobrenatural. Eso solo lo sabemos nosotros, ¿no? Yo te lo puedo transmitir, pero tienes que experimentarlo. En la santidad de Dios, allí el Señor se estaba gozando con la alabanza de aquellos 3 jóvenes, una guitarrita y 3 voces, nada más. Así que decidimos poner la cinta a ver qué era lo que había salido, y no había nada. Porque ese hecho no fue registrado aquí en la tierra, fue registrado allá. ¿Me explico? Entonces la santidad, ¿por qué muchos alaban al Señor? Dice la Escritura que alabemos al Señor y deleitémonos en Él. ¿Por qué hay muchos que alaban y no se deleitan? Siguen cantando y esforzándose por cantar y no hay deleite, hay cansancio, hay bostezo. ¿Te ha pasado? ¿Por qué? Si tu palabra dice que nos deleitemos en la alabanza, ¿por qué? Ese aburrimiento, porque no estás en santidad, no has llegado al nivel de la santidad, estás en los atrios. Llegas conversando, y tiene que decir el presentador, vamos a presentar. Mira, yo tengo cosas en mi deseo, en mi corazón, cuando tengamos un local más grande, que la parte de culto no van a entrar hasta que no pasen primero por el atrio. O sea, dentro de ya de la sala de reuniones no va a haber bla, 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 va a ser fuera. Amén.
Y los que quieran ir entrando son aquellos que ya han estado en oración, que ya han estado purificando, pidiendo perdón por sus errores. Entonces pasan en otra actitud. Y yo estoy más que seguro que en aquel lugar va a ser diferente. Yo lo sé. Pero ¿cuál es la actitud de nuestro corazón? Entonces, ¿qué le dijo el Señor? Quita el calzado de tus pies. ¿Y tú crees que lo mismo que le dijo a Moisés no nos lo dice hoy a nosotros? El lugar que está santo es el lugar donde invocamos nosotros como iglesia o como cuerpo, o como miembros o como hermanos. No es un lugar donde la santidad debe de verse en nosotros. Pues si eso ocurrió en el principio en un monte, ¿por qué no va a ocurrir acá? En un lugar alto. Si Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Porque hay muchos que no se quitan el calzado de sus pies. Esto debería ser como cuando prendes una fogata. Tiras un fosforito. Y ese fosforito prende al otro. El papel y luego la madera. Y luego la madera prende el carbón. Hasta que se hace una buena fogata, una buena hoguera. ¿Y allí qué se echa? ¿Qué se echa encima de la fogata? La carne. Y eso debería ser así. Nosotros debemos de prender el fuego clamando a Dios. Aunque sea uno que se vea que hay un clamor, que hay un fluir, que hay una adoración, un deseo ferviente de avivar tu corazón. Eso va a prender a otro y va a prender a otro y se va a crear un fuego. Y luego los carnales se van a quemar. Para que sean salvos. Amén. Segunda de Corintios capítulo 6. Segunda de Corintios. Hay muchos pasajes que hablan de cosas que sucedieron y cosas que habían de suceder. No las he puesto porque son complicadas. Hay que profundizar mucho en las escrituras, así que te estoy dando pasajes bien sencillos para que entiendan. Segunda de Corintios 6:14 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿O qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois, ¿qué? El templo de Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y habitaré entre ellos. Dios dijo y se está cumpliendo. Habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. ¿Y qué sigue diciendo? Y no toquéis lo inmundo. Si tú no sabes lo que es inmundo, vete a las leyes en el Antiguo Pacto y busca inmundo y empieza a leer las leyes de inmundicia. Y eso es una señal de, ¿verdad?, de cómo debe de ser ahora. ¿Qué es lo inmundo para ti? Y no toquéis lo inmundo. Por ejemplo, el Antiguo Pacto era no tocar un animal muerto. Era una ley que era no tocar nada que esté muerto. Por eso está diciendo qué comunión tiene la luz con las tinieblas. ¿Qué haces tú haciendo pacto con las tinieblas? ¿Te imaginas a un cristiano yéndose a leer la mano ahí en Plaza de Armas? Me lee la mano a ver qué dice el futuro. ¿Verdad que como que no es compatible? ¿Verdad que no es compatible? O que te echen la quiromancia, o te lean, no sé, o te pasen el huevo, o cuestiones de eso. No tiene comunión lo uno con lo otro. Por lo tanto, aquellos que están en luz deben de andar en luz. Por eso dice, y dice el Señor: no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces aquí vemos claramente otra vez otra señal de cómo debemos de conducirnos, porque es muy parecida a lo que le dijo Moisés. Y a través de los tiempos verás que el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Y nos va a decir: así dice el Señor, salid de ellos, pueblo mío, y no os contaminéis, no toquéis lo inmundo.
cómo nuestro corazón a veces se vuelca para buscar aquellas cosas que no provienen de Dios. Cómo se vuelca nuestro corazón a buscar ese lo inmundo. Han dado un trapo, dice, toma, límpiate con ese trapo, y está como medio oloroso, cochino, sucio. ¿Has ido a lavar las manos alguna vez con un trapo de ese grasiento ya, de esos que están en la cocina, que lo han pasado por todos lados y hacen una semana que no lo limpian, no lo lavan? ¿Te ha tocado? Y dices, uy, qué mal huele, ¿no? Inmundo, aquello que tiene que ser desechado de nosotros, que no estamos dispuestos a ser partícipes con ello, porque entendemos que no es de Dios. Y ustedes saben a lo que me estoy refiriendo. Todo aquello que te separa de Dios tiene que ser tomado como inmundo. Todo lo que es desechable, lo que se debe de tirar. Por eso dice que porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Y quiero que recuerdes esto: somos templo del Dios viviente. Nosotros nos reunimos en un lugar que se le puede llamar templo, pero el verdadero templo de Dios somos nosotros, donde Dios quiere habitar. Por eso dice, y no toquéis lo inmundo. Entonces, ¿qué es lo que entra que contamina? Porque por los ojos es una ventana. Que son inmundicia. Es una ventana también que está abierta. Entonces dice el Señor, no toquéis lo inmundo. No lo digo yo, lo dice el Señor. Amén. ¿Por qué? Porque somos templo de Dios. Hechos 7:48. Y ahora quiero que relaciones estos dos pasajes. Segunda de Corintios dice que somos el templo del Dios viviente. Somos templo del Dios viviente. Hechos 7:48 dice, si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor. ¿O cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Entonces dice, ¿qué casa me edificaréis? ¿Qué casa le quieres edificar al Señor? ¿Quieres hacer un gran templo para que el Señor viva allí? ¿Qué casa me edificaré? Y es importante que entienda edificar. Edificar es construir. Entonces dice, si nosotros entendemos que somos el templo del Dios viviente, ¿cómo debemos de edificarnos? Porque en el pasaje anterior en Corintios dice, no toquéis lo inmundo, porque sois templo del Dios viviente, es decir, el lugar donde habita Dios. Aquí está diciendo el Señor por medio del profeta, dice, del apóstol, está diciendo, ¿qué casa me edificaréis? ¿Cómo la vas a edificar? Entonces ahí yo quiero llevarte para que entiendas cómo vas a edificar el templo donde habita Dios. ¿Con lo inmundo o con lo santo? Vamos a ver el caso de aquel que abre la puerta y viene la bomba 4. Estamos edificando el templo. Es inmundo. Adelante. Abres la palabra del Señor y entonces edificas el templo con su palabra, con su mensaje, con su revelación. Y ahí te conviertes en un constructor de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. No toquéis lo inmundo. Somos templo del Dios viviente. Y entonces el apóstol dice, ¿qué casa le edificaréis? Una casa inmunda. Porque hay casas que son inmundas. Hay casas que son sucias, que son cochinas, que tú entras y dices, Olín, vaya casa. Olín, vaya casa. Pero hay otras que entran, una casa puede ser humilde, pero limpia. Puede ser una casa humilde y cochina.
Eso depende de cómo tú edifiques tu casa. Entonces, si el templo de Dios somos nosotros y ahí va a habitar el Dios viviente, ¿cómo edificamos? Porque, como dije, abres el periódico y ves la bomba 4, te deleitas. ¿Estás edificándote? No. Abres la Biblia y empiezas a edificar. Hay un grupo de jóvenes contando chistes verdes y hay otro que está hablando o transmitiéndose mensajes positivos. El Señor me habló, el Señor me dijo lo que me pasó hoy en tal sitio. ¿Cuál de los dos están edificando? ¿Cuál? Llevas en remar un año y todavía no te sabes ni un versículo bíblico. Me tocó llevar a Arequipa a una ciudad, recién llegué, porque me dieron la responsabilidad de liderar en aquel lugar, y entonces cuando llegué allá, cuando yo llevaba las primeras fases, les preguntaba, bien, vamos a empezar, cuando yo diga tu nombre me respondes con un versículo bíblico. Antonio Gutiérrez tal. Y dijo el Señor, bla, bla, bla. Muy bien. Antonio Pérez. En el principio creó Dios los cielos. Y salta y le digo a uno, mamani, mamani. Y me dice, Santa María, Madre de Dios. Digo, hermano, eso no es un versículo. Eso es una oración que te enseñaron. Es una oración repetitiva, más encima. No, yo te digo que me dio un versículo bíblico. Y llevamos un par de años, ¿Cómo has edificado tu templo? ¿Con oraciones religiosas? ¿Que piensas que por tu palabrería vas a ser escuchado? ¿Están entendiendo? Y le preguntaba a personas y le digo, amén, hermano, y amén, Señor. Y le quitan la cartera y tiene ahí 20 saldos. ¿Me están entendiendo? Y dice que tiene comunión el templo de Dios con los ídolos. Y hay muchos que se ponen ídolos aquí, la cruz de las bolitas esas blancas, ¿las han visto? Esas bolitas blancas, y dicen, no, este es el Dios del sufrimiento, el rosario de no sé qué, y empiezan a meter ídolos en el templo de Dios. Entonces no están edificando como Dios quiere. Así dice el Señor, ¿qué casa me edificaré? Y así hay muchos. Yo estoy seguro que le saco la cartera a uno y tiene un santo ahí. Seguro. San Expedito. Entonces, es un ídolo, las imágenes son un ídolo. Yo tengo una foto de mi esposa, ya no la idolatro, la tengo ahí de recuerdo nomás. Pero cuando era novio, cada ratito la sacaba ahí a ver si... ¿Cuántos tienen fotos de su pareja? Bueno, no idolatrices, ¿ya? No idolatrices. Lo que quiero decirte es que, ¿qué casa me edificaréis? ¿Cómo edificamos nosotros el templo de Dios? ¿Cómo edifica? Ese es el punto al que yo te quiero llevar, porque así dice el Señor. Así que depende de lo que tú estés dispuestos a dar. Romanos capítulo 14, versículo 10. Romanos capítulo 14, versículo 10 dice, pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero aquí hay algo que me impresiona, ¿no? Que dice, vivo yo, dice el Señor, y cuando dice el Señor, se va a cumplir. Escúchame bien. Que delante de mí, dice el Señor, se doblará toda rodilla. Mira, hay dos maneras de doblar las rodillas. Lo dice la Escritura. No sé dónde viene, pero sí lo recuerdo, que él dice, mas el que cayere sobre la roca será quebrantado. Mas si la roca cayere sobre ti, serás desmenuzado, hablando de que vendrá un juicio, que vendrá pronto, y todo aquel que se mantenga en soberbia, en orgullo delante de Dios, resistiéndole, la piedra caerá sobre él y lo desmenuzará, pero él tendrá que confesar de que Jesús es el Señor, Él es la autoridad. Es diferente al que cayere sobre la roca. ¿Cuántos han caído de aquí alguna vez? El que no se ha caído es porque nunca ha caminado.
Porque todos de pequeños nos hemos caído. Todos nos hemos caído. De chiquititos, mis 4 hijos, todos se han caído, se han metido unos cabezazos contra el suelo terrible. Pero cuando ellos caen sobre la roca, sobre el piso, les produce dolor. Y entonces viene el quebranto. Mas el que cayere sobre la roca será quebrantado. Si tú caes sobre la roca, sobre Jesús como corresponde, con dolor, con lágrimas, con llanto, pues oye, el Señor viene a consolarte. Pero si nos mantenemos en soberbia y en orgullo resistiendo a Dios, entonces la roca vendrá y nos desmenuzará. Pero lo que sí dice el Señor es que toda rodilla se doblará ante Él. Amén. Quiero llevarte rapidito a este pasaje. Romanos capítulo 12, versículo 17. Romanos 12, 17. Dice: no paguéis a nadie mal por mal. Procurad delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os vengáis vosotros mismos, amados míos, dad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Amén. Entonces, cuando yo leía esto, dice: sino dejad lugar ¿a quién? A la ira de Dios. Porque está hablando de cuando nos hacen mal a nosotros. Mira, yo sé que me vas a entender. Cuando viene ira a nosotros, ¿sabes qué ocurre? Que no le dan lugar a nada, ni a nadie, ni a la razón, ni a nada, sino que la ira te llena. No le das lugar a nada y la ira toma posesión y entonces actúa. Y quieres vengarte, produce venganza, pues quieres darle, darle un golpe al otro, llevarlo a juicio. La ira no da lugar a nada, llena todo el espacio. Produce rabia, produce furor, produce odio, rencor. ¿Es así? Pero mira lo que dice el Señor. Dice: sino dejad lugar. Dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Entonces, si esa ira llena todo ese lugar, ¿qué debemos de hacer nosotros? Apaciguarnos para dar lugar a la ira de Dios, diciendo: mía es la venganza, dice el Señor. Amén. Ahora, si tú tomas la venganza por tu mano, entonces, ¿me entiendes? Tú eres el que va a hacer la justicia por tu propia mano y no dejarás la justicia a la ira de Dios. Fabiola se ríe. ¿Me están entendiendo? Dice: mía es la venganza, dice el Señor. Y entonces cuando yo leo eso, yo digo: Señor, cuando me entra rabia, porque no le doy lugar a nadie, no quiero escuchar a nadie, no quiero hacer nada. Entonces viene la justicia natural, carnal, y no viene la ira de Dios. Mira, nosotros hemos visto que a veces te dan ganas, ¿verdad?, de usar la ira, pero no es de Dios. Es un derecho también defenderlo. Pero dice: dejad la ira, darle lugar a la ira de Dios. Pues eso en todas las áreas. Cuando llega el orgullo, cuando llega la soberbia, cuando llega el yo tengo razón. ¿Te ha pasado? Y no entra nada más ahí dentro. No entra nada más porque yo tengo la razón. Y quieren explicarte. Pero dice: dar lugar. Es decir, darle un espacio para que esa verdad que se va a cumplir esté en nosotros. Cuando nosotros somos los que llenamos todo el espacio, no le damos lugar a la ira de Dios. Porque queremos la justicia ya, sobre la marcha. Me hicieron mal, tienen que ser castigados. Pero cuando entendemos esta palabra y dejamos lugar, le damos espacio, dice el Señor, cuando le damos espacio, y no a nuestros razonamientos, no a nuestro yo, no a nuestra ira que llena todo, ¿verdad? Y el orgullo y qué sé yo, ¿verdad? Cuando le damos el espacio, el lugar que le corresponde a estas palabras, entonces dice: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Amén. Hebreos capítulo 10, versículo 11. Por eso dice: si tu enemigo tuviere hambre,
Porque cómo cuesta cuando viene el enemigo y dice tú, manito, toma un vasito de agua, no te nombres. ¿Verdad? Cuando alguien se va con el producto de la venta, qué rabia. Y el cabro con lo bien que iba y ahora se torció y se fue al otro lado. Tranquilo, que la disciplina de Dios es... Créeme, hay que disciplinar, hay que corregir. Pero cuando viene la mano de Dios, ese o se espabila o es desmenuzado. Créeme. Hebreos capítulo 10, versículo 11 dice: pero Cristo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y Él está hablando de su cuerpo, de su sacrificio en la cruz. Con un solo sacrificio dice que hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, ¿qué hará? Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Amén. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de esto no hay más ofrenda por el pecado. Amén. Pero dice el Señor que va a quemar en nuestra mente su palabra. En nuestra mente las escribirá. Y yo he experimentado eso, hermano. Yo me aparté del Señor después de haberle conocido en mis 6 primeros meses. Ingresé a Remar, ustedes ya conocen mi testimonio. Y bueno, sí, conocí quién era el Señor, que quería, sabía que era real. Pero yo decidí en mi voluntad no vivir conforme a la suya, sino conforme a la mía. Y entonces me aparté, volví a caer en drogas y fue todo un desastre. Pero ¿sabes? Desde que yo me aparté del Señor, habiéndolo conocido, te digo de verdad, cada noche, y no te miento, cada noche, incluso volaba, sus leyes estaban escritas en mis pensamientos. Aleluya. Porque oye, era como que me acordaba y me acordaba y no podía quitarme los versículos y no podía quitarme la palabra del Señor de mi mente, no podía. Y dice que su palabra que es como martillo que quebranta la piedra. Y cada noche cuando yo llegaba a la cama y los pasajes bíblicos y salía y veía a unos hermanos por allá predicando y el Señor continuamente tenía escritas las leyes en mi mente. Y os lo he contado hasta que una vez me levanté con síndrome de abstinencia, iba por el parque, me encuentro allí unos hermanos cantando un corito: si en mis manos te llevo clavado, ¿cómo me voy a olvidar de ti? Y ahí ya caí rendido y no pasó una semana que tomé la decisión de volver al ministerio. Me costó un mundo. Y es más, dentro del ministerio no levanté oración hasta los 4 o 5 meses. Porque no podía. Me sentía mal, no podía levantar oración, no podía. Hasta que llegó Job. Job era un chico de la calle, sin dientes, le faltaba un brazo, helado. Muy buen hermano, me acordaré de esto. La vida era un vagabundo, chavalito joven, hippie de eso. Y me dice, te cuesta, no puedes levantar oración, Y me llevó a la pieza, me dice, vas a levantar oración aquí, me dijo. Y gracias a él di ese paso, que me ayudó, me fue como mi bastón. Y entonces ahí solté mi lengua, pedí perdón, y ahí fue ya el proceso hasta la fecha de hoy. Y he tenido mis fallas, he tenido mis cuestiones, he tenido todo lo que quiera, pero gracias a hermanos que estuvieron en el lugar correcto. ¿Quién es el siervo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su casa para que dé la ración a su tiempo? ¿Quiénes son? Nosotros. Somos manos de Dios, somos boca de Dios para transmitir, para hacer el bien, no va a poner a otro. Así que dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré y nunca más me acordaré de sus pecados. Por eso estaba diciendo aquí el escritor
que una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Está hablando de que el sacrificio de Jesucristo, cuando tú vienes a Él y te arrepientes por el Espíritu Santo que te trae a Él, te redarguye y te hace entender que esa es la verdad, entonces caes de rodillas y eres santificado por la sangre de Jesucristo. Eres limpiado, eres aceptado y pasas a ser hijo de Dios. A los suyos vino y a los suyos no le recibieron. A todos los que le recibieron les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando aceptamos el sacrificio y pasamos al otro lado, porque ya hemos sido limpiados con su sangre, ya no hay ni un pecado que se acuerde del Señor, porque fueron borrados por la sangre, fueron perdonados. Y luego dice, y si alguno hubiese pecado, ¿qué tenemos? Abogado. Abogado. No dice que te vuelvas a limpiar con su sangre. Dice, abogado tenemos para con el Padre. Pero tus pecados fueron borrados, perdonados, limpiados, no importa cuál sea. Si has cometido una infracción de la ley, está puesta en tu corazón, que sabes lo que es bueno y lo que es malo, entonces dices, Padre, o sea, Jesús, ayúdame. Aboga por mí al Padre, límpiame de esta mi maldad. Y entonces viene el Espíritu Santo, te consuela y empieza a ministrarte, porque hay etapas y hay tiempo. Hay pecados, hay manchas, las mujeres saben de eso, hay manchas que con un poquito de homo sale al tiro. Pero hay otras que son terribles, ¿verdad? Que cuesta sacarlas, pues el Señor te va a ir diciendo cómo debemos de hacer para ser limpios con su sangre preciosa. Amén. Apocalipsis 1:8, termino con este pasaje. Apocalipsis capítulo 1, versículo 8, para terminar, dice: yo soy el alfa y el omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y ha. ¿Quién lo dice? El Todopoderoso. El que es y que era, dice el Señor, y el que ha de venir. Hay personas que no creen que Cristo va a volver. Piensan que es como el cuento de Don Quijote de la Mancha, que lo hizo escrito por hombres. Claro, ¿quién va a escribir la Biblia? Una máquina. Hombres la escribieron, pero inspirados por Dios, por revelación divina. Y entonces está diciendo, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir. Entonces, lo que quiero que entiendan es que cuando el Señor dice, y dice el Señor, el que ha de venir, es que va a venir. Vendrá como rey, vendrá con la espada en la mano a juzgar a las naciones. Amén. Por eso dice que el que cayere sobre la roca será quebrantado, mas si la roca cayere sobre ti será desmenuzado. Que es cuando viene el Señor a buscar a su pueblo, a juzgar a las naciones. Dice el Señor. Y qué bueno que nosotros podamos decir cada día, Maranata. Maranata. Porque cada vez que decimos Maranata, estamos diciendo Cristo viene pronto. Ponte de pie y vamos a orar. Así que ya saben algo más de Dios. Cuando leas las Escrituras y leas así dice el Señor o dijo Dios, esas cosas se van a cumplir, hermano, créeme. Cuando viene una profecía, que no la puse porque es más complicado, así dice el Señor, y viene la profecía y se da la iglesia. Cuando se hablan en otras lenguas, así dice el Señor. Cierra tus ojos ahí donde estás, donde la alabanza puede pasar. Cierra tus ojos, vamos a orar. Luego ya tendrás tiempo para descansar. Vamos a orar ahí donde estás, cierra tus ojos. Yo sé que hay cosas en tu vida que tienen que ser desechadas, porque así dice el Señor. No sé qué cosas tendrás que quitar,
pero el lugar que pisas santo es. ¿Qué templo le vas a edificar? ¿Qué templo? Si vosotros sois el templo del Dios viviente, entonces edifica tu casa. Ahora es tiempo de edificarnos, ahora es tiempo de razonar, de ser honestos con Dios. Decir, Señor, esta es mi culpa, esta es mi mancha, es mi ágape, este es mi pecado, Señor. Yo quiero ser edificado en este lugar. Y si tú dices en tu palabra que yo voy a ser tu templo, Señor, separa la luz de las tinieblas, quita de mí, Señor, aquello que no sea, aquello que produzca tinieblas, quítalo de mí, Señor. Ayúdame, socórreme, Señor. Y Dios te va a llevar a un nivel donde tendrás que desechar incluso cosas que te cuestan, porque las has aceptado como tuyas, pero tienen que ser desechadas, porque Dios quiere separar la luz de las tinieblas, para que el templo de Dios sea edificado. ¿Qué vas a ver con tus ojos? ¿Qué vamos a oír con nuestros oídos? ¿Qué vamos a hablar con nuestra boca? ¿Qué tipo de edificación vamos a tener si somos el templo del Dios viviente? Así dice el Señor. Así dice el Señor. Que la rebeldía no reine más en nuestros miembros. Que el orgullo y la soberbia no estén más en nosotros. Que nuestra propia ira y rabia no ocupe el lugar que le corresponde a la ira de Dios. Porque así dice el Señor. Que tu rabia no le quite el espacio al Señor. Que tus deseos no le quiten ese lugar que a Dios le corresponde. Así dice el Señor. Gracias, Dios. ¿Hasta cuándo andaréis en vuestros propios caminos? Dice el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego por estos hombres, Señor, y mujeres que han escuchado. Te ruego, Señor, que me ayudes y que nos ayudes, Señor, a tomar las decisiones correctas, Señor. En los momentos difíciles, en los momentos donde más nos deleitamos, Señor. Que podamos entender que debemos de darte el lugar que te corresponde, porque tú eres el Señor. Que cuando tengamos sueños, Señor, podamos levantarnos de nuestro dormir, Señor, y actuemos en obediencia a tu palabra. Te ruego por estos hombres y mujeres que han escuchado el mensaje, que sean grabados, Señor, en sus corazones tus leyes y tu verdad en nuestros pensamientos, Dios mío, porque así lo dijiste, Señor, y así se debe de cumplir en nosotros. Bendice a este remanente que queda libre, Señor, por tu gracia, que hiciste libre, Señor, por tu sangre derramada, Dios mío, por aquel sacrificio que nos santificó de una vez por todas y para siempre. Bendice, Padre, a cada uno de estos mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí, como estás, alaba al Señor ahora, en gratitud a Él. Alaba al Señor con todo tu corazón.